Buen día. El día de hoy hablaremos acerca de un tema llamado las nuevas técnicas de investigación digital. Acompáñenme con la siguiente presentación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Es un diseño de investigación donde toman partes fenómenos, objetos, campos de observaciones, marcos teóricos, categorías, comunidades, sujetos o prácticas digitales, y donde se generan, utilizan, almacenan, analizan o modelan datos digitales por medio de herramientas y técnicas que pueden ser digitales o tradicionales. Se lleva a cabo bajo un entorno digital o virtual. Esta investigación permite obtener información de diferentes fuentes, como lo es un correo electrónico, páginas web, registro de sucesos, entre otras. Todo esto se hace para responder algunas preguntas. Las nuevas técnicas de investigación digital, con el paso del tiempo han surgido fuertes intereses por el uso de contenidos generados por los usuarios. Para la investigación social, constituyen una fuente primaria que permite estudiar las tendencias que la opinión pública expresa, en general en las diferentes plataformas sociales, además de que permiten comprender la compleja lógica de las plataformas sociales como nuevos medios de comunicación. Tipo de técnicas. Hay diferentes técnicas de investigación digital. Reciben diferentes modos de clasificación según el lugar que ocupan en el proceso de investigación. Están las técnicas de recolección, de limpieza, de procesamiento y de visualización. Además pueden distinguirse según el tipo de objeto a analizar, ya sea un texto, una imagen, un video o reacciones. En la etapa de recolección de información, la técnica de scraping permite recolectar y estructurar conjuntos de datos destructurados y formar parte de un corpus de objetos que luego pueden tratarse con una o más técnicas. ¿Qué es un software? Para poder saber qué es un software, veremos la siguiente diapositiva. Un software es logical o soporte lógico al sistema formal de un sistema informático que comprende con un conjunto de componentes lógicos necesarios que es posible la realización de tareas específicas, en contraposición de los componentes físicos que son llamados hardware. Técnica de recolección o scrapping. Una de las principales técnicas en el scrapping es una técnica específica del medio digital que permite la recolección automática de datos en línea. Es una de las técnicas más representativas de los métodos digitales actuales, ya que posibilita la investigación basada en datos del medio digital. Existen tres clases de scrapping: el Screener Interface, el Cloudware Scrapping y el API que es usado actualmente. El primero, que es el Screener Interface, es un método automático utilizado para extraer datos que han sido diseñados para ser vistos primariamente por humanos. El programa lee la pantalla y simula ser un humano y colecciona los datos interesantes de las listas que pueden ser procesados de manera automática. Se basa en la extracción de un código HTML visualizado en las interfaces del usuario, lo que significa que los datos son formateados y personalizados por el usuario en particular. Por otro lado, está el Cloudware Scraping, que extrae la estructura de un sitio web, además de los datos de bases de los asociados al sitio que pueden contener. Y por último y tercer tipo es el API, que es el más utilizado hoy en día por los programadores. Consiste en un conjunto de algoritmos, funciones y procedimientos que ofrece una plataforma para ser utilizada por otro software, que utiliza la información que constituye una herramienta central en el proceso, ya que representa la capacidad de comunicación entre la base de datos de la plataforma que brinda la información y el programa que la recolecta. Las plataformas de las API son desarrolladores independientes que crean nuevas aplicaciones para los datos, pero para no extraer información a fin de ser analizada. Por ejemplo, Facebook habilita sus APIs para crear videojuegos, encuestas y aplicaciones de publicidad entre el marketing, pero no para la exportación de datos. La limpieza de la base de datos. La limpieza de la base de datos es un paso intermedio entre la recolección y el procesamiento de datos. Implica tiempo y esfuerzo, pero a la base para obtener corpus que pueda manipularse y visualizarse correctamente. Una base de datos limpia posee una estructura de datos clara, confiable y organizada, de manera que podemos encontrarle sentido mediante una rápida exploración. Una base de datos limpia, cada columna es una variable, que cada fila es una observación que contiene uno o más valores, usualmente formados por números o textos, y cada conjunto de observaciones es una tabla. El orden de una base de datos no forma parte de su estructura, pero hace más fácil explorar los datos antes de procesarlos. Existen problemas comunes para la limpieza de base de datos,
que pueden ser resueltos con los programas usuales de almacenamiento de datos de software especializado, como es el OpenRefine, gratuito en Google y es el más utilizado en esta categoría. Técnica de procesamiento, analítica de datos, análisis visual de redes y técnica de analítica visual. Análisis visual de redes. Visualiza e interpreta fenómenos como redes. Es parte de las culturas digitales actuales, estructuradas como espacios de interacción donde la información fluye y se comparte sin orden ni jerarquías aparentes. A la estrategia general de la investigación diseñada sobre la base de la estructura de red se le denomina análisis visual de red, AVR. Los gráficos de red revelan las relaciones entre elementos de aparentemente que se encuentran dispersos. El AVR se centra en dos rubros, los nodos y las aristas. Los primeros son las entidades que se relacionan entre sí y las segundas son elementos que constituyen las relaciones. Además, pueden caracterizarse según el peso o importancia de la red. Los nodos que establecen más relaciones con los demás, por ejemplo, los más retuiteados por otros pueden verse más grandes, mientras que las aristas son como los tweets más retuiteados que pueden verse más gruesos. Identifican tres elementos básicos para la interpretación de gráficos de la red: la posición de nodos, el tamaño y el color. Esta ubicación está asignada por alguno de los algoritmos de espacialización incluidos en la interfaz del usuario. Los más comúnmente utilizados son los de vector y fuerza, que organizan los nodos del espacio y minimizan los cruces de aristas, colocando cerca de los nodos que poseen más conexiones entre sí, lejos de los que poseen menos conexiones, y preferiría el gráfico de los desconectados. Técnicas de analítica visual. El concepto de analítica visual, renombrado por Manovich en 2009 como analítica cultural, refiere al estudio de las imágenes creadas y subidas por individuos en plataformas de fotografía compartidas como en Instagram, Pinterest, Tumblr, incluso Facebook y Twitter. La publicación masiva de imágenes que ocurre en estas plataformas representa un cambio de escala cultural visual contemporánea y una rectificación tanto del concepto de fotografía como en sus modos de producción, circulación y consumo. La analítica visual estudia imágenes estadísticas y dinámicas siempre a gran escala. La cantidad de objetos estudiados es importante porque permite identificar patrones y irregularidades con mayor facilidad. Hoy en día podemos ver la técnica de reacciones en Facebook, que son las más comunes para hacer una encuesta ya para saber si nuestro producto da un buen impacto a la sociedad o es negativo. Finalmente concluimos con esta presentación y espero que haya sido de su agrado y hayan entendido el tema de hoy. Sin más que decir, los dejo. Gracias.